Hemos llegado a la última parte de las doctrinas de la gracia y vamos a estar observando varios textos. No les quiero dar ninguno en particular, pero vamos a ver varios textos que realmente nos van a dar un panorama hermoso, ¿verdad?, acerca de esta última doctrina que se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia. De alguna u otra manera ya lo hemos comentado anteriormente, en algún tiempo hemos estado predicando acerca de esto en algún momento, entonces vamos a entenderlo bien. Básicamente es la perseverancia del creyente en la salvación, ese es el punto, la perseverancia del creyente en la salvación. Podemos resumir lo que estamos o lo que vamos a estudiar o lo que estudiaremos con las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice, ¿se acuerdan ustedes? El que comenzó en vosotros la buena obra, ustedes lo recuerdan, ¿no? ¿La ha de terminar hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y bueno, un creyente en Cristo que ha nacido de nuevo, que persevera. Escuchen eso, ¿no? Un creyente verdadero que ha nacido en Cristo persevera. No hay otra manera de vivir de una manera cristiana. Persevera en su fe porque Dios, persevera en continuar la obra que comenzó con esa persona, ¿no? Termina la obra con él mismo. ¿Cuándo? Pues hasta el día de Jesucristo, como dice este pasaje. Pero aún vamos a ver cómo se extiende todavía aún más. Y a manera de definición, yo pudiera darles una definición aquí más o menos, porque vamos a encontrar algunos aspectos que van a llenar todo lo que es este concepto. A manera de definición, la perseverancia de los santos declara que aquellos a quienes Dios ha escogido, por quienes murió Cristo y que el Espíritu Santo ha llamado con eficacia, perseverarán en la fe hasta el fin. Ese, digamos, es una definición que podamos encontrarla en algunos libros teológicos y sobre todo, ahorita vamos a ver algunos aspectos especialmente déjenme decirles, de la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster. Entonces es algo muy importante para nuestra vida espiritual saber que esta es una definición muy importante y que vamos a experimentar aún más allá de nuestra vida física. Y esta doctrina es cualitativa, es decir, una clase de vida diferente de la cual un hombre tiene por naturaleza, y es cuantitativa. Cuantitativa, es decir, es una vida que comienza ahora, escuchen esto, sobrevive a la tumba, se manifiesta en la resurrección del cuerpo y sigue para siempre contemplando la gloria de Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Aunque este pasaje que dice que va a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, aún estando con Él, vamos a seguir siguiendo, contemplando la gloria de Cristo. Entonces, es decir, no termina, no hay un fin en particular, ¿se dan cuenta? Entonces, como el título lo demuestra, los que realmente creen en Cristo perseverarán en la fe siempre, o sea, no hay un fin en particular, será eternamente, pues. Siempre gozarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre la gloria de Cristo. Totalmente, hasta toda la eternidad. Entonces vamos a entretenernos aquí un poco con este tema que es realmente fascinante, ¿eh? Es hermoso. Todavía no llego ahí, pero sí, no es precisamente la declaración pero la perseverancia de los santos declara que aquellos a quienes Dios ha escogido
por quienes murió Cristo. Dios ha escogido, o sea, entendamos que es esos conceptos nada más. Por quienes murió Cristo y que el Espíritu Santo ha llamado con eficacia, perseverarán en la fe hasta el fin. Y es un decir hasta el fin. Ahorita estoy aclarando ese aspecto, ¿no? Es un decir, porque básicamente es eternamente. O sea, no termina realmente. Entiendo que vamos a estar con Cristo y no vamos a echar mano de, por decir así, de los aspectos doctrinales en cuanto a la fe y aspectos así como en cuanto a la gracia. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar ahí con Él, ¿no es cierto? Pero aún así se va a manifestar la presencia de Dios en nuestra vida todo el tiempo. Entonces nunca va a terminar. Por eso dije que es cualitativa y es cuantitativa. Entonces vamos a ver aquí un pasaje muy importante también cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída en Judas. Está en Judas en el versículo 24 y 25, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es realmente, es un texto muy importante de Judas que termina con esas palabras. Y este pasaje nos introduce realmente a la perseverancia de los santos. Así que, ¿qué es esto de la perseverancia de los santos? Bueno, ¿a qué nos referimos en particular? Miren, esta es la doctrina que enseña que los creyentes verdaderos, lo vamos a estar como siendo un poquito redundantes, pero que quede bien claro. Enseña que los creyentes verdaderos, los creyentes genuinos, las personas que han sido redimidas por Cristo, eternamente perseverarán en la fe. A veces esta doctrina se conoce como la seguridad eterna. La seguridad eterna, también se le conoce así. Yo lo he enseñado incluso como de las dos, de ambas declaraciones, por decir así. Tanto he hablado como la perseverancia de los santos, como también he hablado de la seguridad eterna en el seminario. Entonces es una doctrina muy importante y ahorita se van a dar ustedes cuenta por qué. Y esta última, la seguridad eterna, se puede decir, es una doctrina histórica y fundamental en la iglesia evangélica, particularmente después de la Reforma. Particularmente después de la Reforma. Para que quede eso bien claro también con ustedes. La doctrina es fundamental porque si no fuera, escuchen esto, si no fuera nuestra fe permanente, otras doctrinas que son parte íntegra de la salvación podríamos cuestionarlas, parte integral de la salvación, pudiéramos tener duda, pudiéramos cuestionarlas, como la doctrina de la elección de Dios podría ser cuestionada. La doctrina de la justificación también pondría uno tela de duda al respecto. La doctrina de la santificación también tendríamos inseguridad en eso, y definitivamente la doctrina de la glorificación, todas podrían ser de alguna manera cuestionadas. Entonces, si no fuera porque la fe es permanente, escuchen eso, O sea, si la fe no fuera permanente, entonces todo lo demás como que tiende a caerse, ¿no es cierto? Entonces, todas esas doctrinas que estamos enseñando aquí en la mañana, digo con toda seguridad que si la vida no es eterna, si la salvación no es eterna, escuchen esto, entonces, ¿qué? ¿Qué acerca de las demás doctrinas, no? ¿Qué acerca del llamado de Dios con aquellos que la Biblia denomina como los escogidos? La obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo incluso pudiera ser cuestionada. ¿Se dan cuenta de eso? Si no fuera por la permanencia de nuestra fe, pudiera ser cuestionada y realmente pues no es así. Entonces la clave de la doctrina de la perseverancia es clave para la doctrina de la eternidad de la salvación y que sea realmente entendida.
tiene que ser entendida, obviamente, y por supuesto, la perseverancia de los santos es la clave de todo eso. Ya que todas las doctrinas que tienen que ver con nuestra salvación, escuchen esto, son afectadas por eso. Y como dije, esto ha sido una doctrina histórica en la verdadera iglesia, en la iglesia evangélica, tal como el documento más importante post-reforma, como les dije, la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster, ahí ustedes lo tienen ya incluso en sus hojas, algunas hojas fueron repartidas y comenzábamos realmente con una introducción y luego después entraba, ¿no?, la doctrina de, mejor dicho, la Confesión de Fe de Westminster. Algunos no traen sus hojas, se les olvida, algunos, no importa, yo tengo misericordia. Ustedes apunten donde quiera, pero apunten. ¿No? Finalmente yo creo que ya con los próximos estudios ya no voy a dar hojas, nomás les voy a pedir, traigan un cuaderno, ¿no? Digo, ¿verdad? Así ya no hay pierde, ¿no? La Confesión de Fe de Westminster fue escrita básicamente culminada en 1649. Fue resultado de un estudio tremendo así entre los eruditos, los teológicos más prominentes de Inglaterra de esa época. Y después de 5 años de estudio, la Confesión de Westminster fue ese el resultado. Imagínense 5 años de todos esos hombres trabajando en la Inglaterra de esa época, en 1649 a 1654, ¿no? Más o menos. Y esta confesión, que es la confesión común como protestantes, como la conocemos, bueno, no todos, tiene una parte, una declaración clara y bíblicamente precisa en cuanto a la doctrina de la seguridad eterna. Y dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado Hijo, llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden total ni finalmente caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán eternamente salvados. Fin de la cita. Entonces es muy importante, ¿no?, entender esto. Este es un excelente resumen y por supuesto, como dije, es preciso, es bíblico de lo que la doctrina significa, la doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces me gusta más la definición, yo como, si me preguntas, a mí me gusta más la definición de la seguridad de la salvación que la perseverancia de los santos, pero puedo resumir que es lo mismo, es básicamente lo mismo. Y vamos a ver por qué, entonces, en este estudio, por qué los santos realmente perseveran. ¿Por qué? Bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Pudiéramos decirlo en otras palabras, una persona que ha sido redimida por gracia, que ha sido llamado por Jesucristo para salvación y llamado para santificación por el Espíritu Santo, no puede, según la declaración de Westminster, ni parcial ni totalmente salir de la gracia, o como dije, del estado de gracia en la que fue llamado. No puede salirse de ahí, sino que va a perseverar hasta el día hasta la eternidad, hasta que lo llame el Señor a su presencia, ¿no?, en gloria. Pero una vez salvo, realmente significa que siempre es salvo. Una vez salvo, siempre es salvo. Y sobre todo para tantos grupos, ¿no?, que conocemos. Ustedes saben perfectamente bien que tantos grupos que piensan que la salvación se pierde, que hay un momento determinado en que si pecas de alguna forma, pues ya perdiste la salvación, ya te quedaste ahí, como si esto fuera un juego, ¿no? Como si Dios trabajara con nosotros por etapas, ¿no? Cuando realmente no es así. Entonces, aquí nos da toda la plena seguridad para todos nosotros. Ahora, esto no es un permiso para pecar, ¿verdad? Porque ya que tienes la salvación, bueno, pues vas a hacer lo que tú quieres y
Definitivamente que no. Porque si tú tienes al Espíritu de Dios, y yo siempre lo he dicho, y esto es clave, ¿no? Si tienes al Espíritu Santo en tu vida, morando en tu corazón, Él no va a dejar que rebases ciertos lineamientos, ciertas bases. Y no me estoy refiriendo a que no peques, ahorita lo vamos a ver más adelante. Me estoy refiriendo a que pases al estado que antes tuviste. Pases al estado de condenación que antes tuviste. Jamás eso va a suceder con un creyente verdadero. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Así que eso es en esencia lo que está diciendo esta declaración, pero no solamente en la posición de ser salvos, sino en la perseverancia de serlo. Escuchen esto, la perseverancia de serlo en tu vida práctica. Y ustedes saben que yo estoy acentuando constantemente este aspecto de la vida práctica porque se da mucho, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ya eres salvo y no haces nada tampoco, ¿no? Te quedas en medio, ni fu ni fa, como decimos. Aquí te quedaste y ni avanzas hacia adelante o ni creces, ni tampoco retrocedes. Obvio, no vas a retroceder al estado anterior, al estado antiguo, pero hay personas que definitivamente ahí se quedaron, ¿no? El aspecto de los frutos del Espíritu de Dios es básico para saber quién realmente es y quién no es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por sus frutos qué? Ahí está. No dice por sus dones, ni por sus capacidades, ni por sus características como cristiano, ni por lo muy buen servidor que seas. Con todo respeto, ¿no? Yo entiendo que hay personas que están haciendo mucha actividad o activismo, ¿no? Hay algunas iglesias que hacen mucho activismo, pero todavía no han conocido a fondo lo que es las doctrinas de la gracia. Por eso es que, mira, ciertamente hay que trabajar para Cristo, pero cuando en realidad toda la actividad que tienes para ofrecérsela al Señor es solamente para ser visto, para ser reconocido, para tu ego personal, para tu satisfacción propia. ¿De qué sirve? ¿No es cierto? Entonces, qué importante es todo eso. Así que no fue una declaración inventada esta declaración de perseverancia de los santos por estos hombres que estamos hablando. Es una declaración respaldada por muchísimos pasajes de la Biblia. Ellos no tomaron conceptos personales ni opiniones propias. No, se basaron, por supuesto, en la Escritura. No es que estos siervos de Dios tuvieron que buscar por un largo tiempo hasta encontrar algún pasaje oscuro ahí para debatir o apoyar sus conclusiones y finalmente especular sus puntos de vista. No es así. Existen múltiples pasajes que enseñan la seguridad de la salvación y aunque ya hemos visto este aspecto doctrinal, quería darles a conocer que la Declaración de Westminster dice acerca de esta doctrina y podemos ver algunos pasajes, o mejor dicho, aplica algunos pasajes, esa declaración que ya les dije. En Juan 5:24, por ejemplo, nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ¿no? Ya más claro, yo no sé qué puede haber. Mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús nos dice también en ese pasaje en Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ya, digo, si no lo entendemos, o si no lo entienden algunas otras corrientes cristianas, yo no sé qué entiendan. No se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es mucho más fuerte el perdón de Dios que un pecado que cometas, ¿no? Me estoy refiriendo a los pecados
ocasionales, incluso circunstanciales, que muchas veces nosotros cometemos. Porque tú cometes pecados. Yo también. No soy perfecto en el sentido práctico, ¿verdad? Entonces, si un pecado, por fuerte que cometas, y me estoy atreviendo a decirlo, es más fuerte que el perdón de Dios, entonces, ¿por qué tendrías que perder la salvación, no? Entonces, no sé por qué no lo entienden, ¿no? Vayan ustedes a Juan, al Evangelio de Juan, y vean el capítulo 3, este mismo tema que seguimos hablando del 3:16, que ya ustedes lo conocen, y vean el 3:18 que dice, para cerrar con este punto, ¿no? El que en él cree no es condenado, ya, no es condenado. ¿Por qué? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vayan al capítulo 6, por favor, 6:37. Fíjate qué claro está esto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está. Es una declaración clara, precisa, concreta. Nadie de los que el Padre da a su Hijo, o sea, imagínense si el Padre toma a algunas personas, por decir así, las escoge, obviamente nos escogió antes de la fundación del mundo, y los trae a su Hijo, Jesucristo, para ser perdonados, ¿no? Nadie de los que el Padre le trae a su Hijo, ¿escucharon eso? Nadie se va a perder. Nadie. No va a decir el Padre, ay, me equivoqué con no, perdón, no, déjame regresarlo, ¿no? No va a decir, híjole, pero si se me escabulló. ¿Ustedes creen que va a decir eso? ¿Qué va? De ninguna manera. Así que aquella persona que el Padre escoge, trae al Hijo, y los que vienen al Hijo no son rechazados, sino son salvados y finalmente preservados hasta el día de la resurrección, por decir así, yo le resucitaré en el día postrero, hablando de la vida física, ¿no? Ya sabemos que se extiende para la eternidad, ¿no? Pero hablando de la vida física, finalmente resucitaremos con un cuerpo nuevo. Bueno, si Cristo viene antes, unos ya saben, ¿no? Unos resucitarán, saldrán de la tumba, ¿no? Como está en la doctrina del arrebatamiento también. Y los que estén vivos para entonces, bueno, pues ahí inmediatamente también recibiremos un cuerpo nuevo. Y dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Prácticamente repite algunos conceptos, tanto 39 como 40. Solamente estoy dando algunos pasajes, no tenemos realmente tiempo para meternos a los pasajes de una manera fuerte, digamos, profunda, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, dice Pablo, el cual también os confirmará hasta el fin. Fíjate nada más, qué maravilla. 1 Corintios 1, 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo que somos confirmados hasta el fin, hasta el final de tu vida, pues. Hablando nuevamente de la vida física. Entonces, ¿qué pasa si pecamos? Bueno, si pecamos, claro que pecamos. Por supuesto que todo el mundo peca, todo creyente peca, pero a pesar de todo somos preservados. A pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, estás siendo preservado. Es increíble, ¿eh? O sea,
Para la mente humana y la lógica humana esto es algo irracional, ¿no? A pesar de tu pecado, el Señor te está preservando. Dices tú, wow, qué maravilla. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo fue suficientemente y es suficientemente poderosa para guardarte sin caída. Así que ahora sí que ni siquiera tenemos pretexto para decir, ay, pues, ¿qué crees? Pues caí otra vez. Ni siquiera eso, ¿eh? Y no estoy hablando de que permanezcas en el pecado, estoy hablando de pecados que salen de tu vida normalmente, como el enojo, como dice aquí Martita, la ira, el odio que está luego ahí reprimido, los resentimientos de toda la vida, ¿no? A veces no quieres perdonar a tus seres queridos, ¿no? No los quieres perdonar. Y como que ya te acostumbraste, ¿no? Martita ya me dio cuerda para eso, ya. Y aquí la voy a agarrar con varios, ¿no? Incluyéndome a mí, obviamente, no te creas que yo me escapo, ¿eh? Pues claro, todos pecamos, todo creyente peca, y a pesar de todo, somos cubiertos con la sangre de Cristo. Es lo maravilloso. Por eso dice en el versículo 9, vimos 1 Corintios 1:8, vean el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta? 1 Corintios 1:9, o sea, el siguiente versículo. Él es fiel, por eso somos confirmados, porque fiel es Dios. Si dependiera de nosotros, mira, ¿sabes qué? Somos un desastre. Sinceramente, somos un desastre. Pero Él es fiel. Él te llamó, Él te va a permanecer fiel. Y también te preservará, por supuesto, toda la eternidad. Hablando ya estando en su presencia, ¿no? Entonces, un verdadero creyente perseverará en la fe porque Dios es fiel para mantenerlo en la fe. ¿Y qué de aquellos que no perseveran? Tú te pones a pensar, ¿qué será de aquellos que no perseveran? ¿Qué pasa con aquellos que están en la iglesia y hacen profesión y aparentemente, tú y yo los hemos visto, aparentemente son nuestros? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes recuerdan 1 Juan 2:19, aquellos que no perseveran en la fe, estoy hablando los que no perseveran en la fe, no estoy hablando de los que pecan o de los que pecamos, estoy hablando de los que no perseveran en la fe. 1 Juan 2:19, ¿qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y no estoy hablando solamente de los que se van de la iglesia. No, estoy hablando aún de los que están dentro de la iglesia, que no están perseverando en la fe como debe ser. Ese es el problema. Dicen que son creyentes y bla, bla, pero su vida en particular, como si saliendo de aquí ya pudieras hacer lo que quieres. No, no es eso. Saliendo de aquí es cuando realmente Dios quiere que manifiestes tu fe hacia todos los que te están viendo, a todos los que te están escuchando, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, de escuela, etcétera, quien sea. Manifiesta tu fe. Si no estás manifestando tu fe, eso es uno de los frutos más importantes. Si no estás manifestando tu fe, mira, entonces, ¿qué tipo de perseverancia es esa? Si no estás hablando de Cristo, no estás diciendo, compartiendo la palabra, bla, bla, cuando menos comentando, ¿no? No entiendo qué estás haciendo, entonces. No sé. En una iglesia siempre va a haber personas que son creyentes por fuera, ¿no? Siempre. Pero no han sido transformados por dentro. Ese es el problema. Y aquellos que no han sido transformados por dentro, llega el momento que finalmente demuestran lo que son realmente saliendo de la iglesia. ¿Están oyendo eso? ¿Están escuchando eso? Demuestran lo que son cuando salen de la iglesia y entonces piensan que son como si esta parte de aquí,
aspecto físico de la iglesia, este auditorio, te mantuviera santo, ¿no? Sales de aquí y te das a conocer. Luego te das a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, por eso digo que hay quienes dicen que son, pero no son. Esa es la verdad. No eran de nosotros. Es lo que dice Juan. Pero los santos, oigan esto, las ovejas del Señor, los verdaderos creyentes, los que han sido redimidos, permanecen en la fe realmente. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hasta el fin en cuanto al aspecto físico, mientras estamos en esta vida, pero es para siempre. Se extiende. Creo que es importante considerar la doctrina, esta doctrina de la perseverancia de los santos, la perseverancia de la fe, pero también reconocer qué es lo que esta doctrina no enseña. Vamos a ver, incluso ustedes tienen en sus hojas algunos aspectos de qué es lo que esta doctrina realmente no enseña. Lo que realmente significa. Y mire, en primer lugar, la doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que ellos jamás fracasan. Es decir, no quiere decir que un cristiano genuino no peca. Y como dije, por supuesto que pecamos. Un hijo de Dios genuino, definitivamente en el Antiguo Testamento, dice que tal vez, por supuesto, va a fracasar. No. Hay ejemplos clásicos en el Antiguo Testamento, tantos también como en el Nuevo Testamento, de personas que realmente fracasaron terriblemente. Y puedo decir que tú puedes decir, a lo mejor estos ni siquiera eran salvos, tal vez. No, tenían la salvación. Tenían la salvación. Un ejemplo claro y clásico es el de David. Ustedes se acuerdan, ¿no? La única persona en toda la Biblia que se nos dice o se nos describe como aquel, fíjate, la única persona que se describe en la Biblia que era aquel que fue de acuerdo al corazón de Dios. La única persona. ¿Y qué tal la caída que tuvo, no? Terrible. Ahora no quiere decir que, mira, pues a lo mejor, ¿verdad? Total, voy a soltarme el pelo un poquito y voy a pecar. Al fin y al cabo, pues me voy a levantar como David fue levantado. ¿Creen que ese pensamiento sea cristiano? ¿Creen que sea dirigido por el Espíritu Santo? Para nada. Para nada. ¿Cómo vas a pensar eso? El rey David fue un caso excepcional en la Biblia para demostrarnos muchísimas cosas. Obviamente no tenemos tiempo de estudiar a este personaje maravilloso, ¿no? Pero él fracasó seriamente y no perdió su vida eterna. No perdió su salvación, claro que no. Entonces, no quiere decir que cuando hablamos de la perseverancia de los santos, de la seguridad, de la salvación, que un creyente verdadero no peca. Claro que sí. Y a veces terriblemente. A veces de forma dramática, sí. Como este personaje, ¿no? Como cristianos fracasamos, pecamos, pero por eso tenemos un recurso. ¿Cuál es? ¿Cuál es el recurso? Confesión. Primera de Juan, ¿qué? 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Ahí está. Ahí está. Ahora, también dice la Biblia, el justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado. Pero no son pasajes que nos den el permiso o la licencia para pecar. No. El justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado. Por supuesto que sí. Debemos de fracasar cada mañana, cada día. Yo te puedo asegurar que todos los días de tu vida tú estás pecando. Yo estoy pecando.
Y no estoy hablando de pecados así escandalosos ni estrepitosos que en un momento dado dice, mira el pastor, ya me lo agarré, está pecando, ¿no? Pues a lo mejor sí, en algún arranque ahí medio, puedo estar pecando delante de alguien y claro que sí lo hago, claro que sí peco, pero yo lo que digo es de que no permaneces en el pecado, no vuelves a tu vida pasada de esclavitud, no vuelves a tu vida pasada de libertad, de pecados, ¿no? No puedes volver a tu vida clásica cuando el pecado para ti era lo más común hacer, era tan cotidiano, estabas tan acostumbrado como yo a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, y tú tan normal, ¿no es cierto? Y ves a la gente pecadorcísima y los ves bien normales, llenos de vida, fortalecidos, pero sanotes, ¿no? Hasta dices tú, hijo, ¿estos qué hacen, no? Y tú todo amolado y, ¿no? Y estos bien sanotes, llenos de vida y prósperos también, ándale. Oye, ¿qué hacen estos, man? Pero ¿sabes cuánto les va a durar eso? Sí, no, están llenos de vida y son verdaderamente pecadores, pero de hueso colorado, como dijéramos en mi tierra. Entonces, es una manera de vivir, su forma de vivir es esa, es la más normal, la más natural, pero llegará el momento de su caída estrepitosa. Y no solamente en esta vida, sino también, ¿en dónde? En la venidera, ¿no? Finalmente, si ya están condenados, arderán en el fuego eterno. Qué terrible, ¿no? Y no porque me goce de eso, pero realmente es una tristeza. Es una tristeza. Entonces también dice en el versículo 7, gracias a Dios por el versículo 7 que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es en cambio nosotros, ¿no? Nosotros estamos batallando, luchando, el espíritu y la carne se oponen entre sí y ahí estamos batallando y la carne quiere hacer una cosa y tú piensas y dices, ¡ay! Ahora comprendemos Romanos 7, ¿no? Ahora sí lo comprendes, ahora ya cuando vas avanzando en la fe, ¿a poco no? Aprendes más y entonces entiendes a Pablo. Entiende su lucha, entiende su pesar, entiende sus pruebas, sus circunstancias, entiendes esa situación que se sentía horrible, ¿no? Agobiante. Tenía hasta el cuello ahí, su propio cuerpo. Ya ni siquiera venía de afuera el pecado. Ya ni siquiera, a lo mejor, ya el enemigo a lo mejor ni hacía nada con él, ¿no? Aunque le fue dado un aguijón, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Pero ya el enemigo ni siquiera va a hacer nada contigo. Aunque dice la Biblia, los dardos del fuego del maligno, sí, y el diablo anda buscando a quién devorar, ¿no? De acuerdo, de acuerdísimo. Pero tu enemigo principal, tu enemigo número uno, perdóname hermano, es tu propio cuerpo, tu propia carne. ¿Cómo se batalla con eso, no? Por eso dice ahí también en 1 de Juan, y también lo vuelve a repetir, aquí lo tengo en el 2:1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Ahí está el abogado maravilloso que está al pendiente de todas tus debilidades. Yo veo al abogado que en realidad es la personificación tanto de Cristo como de la obra del Espíritu Santo, que te está cuidando, Él es un cuidador maravilloso, no solamente es un abogado, está al pendiente de ti, está al pendiente de tu vida espiritual, cualquier cosita que te suceda, inmediatamente pides perdón y dices, Señor, perdóname, y ahí está el abogado, defendiéndote delante del juez supremo, ¿no?
para que no sigamos haciéndolo, sigamos pecando como luego a veces tenemos costumbre, ¿no? Entonces no costumbre en el sentido de que tenemos una vida constante de pecado, no, porque entonces ya no eres hijo de Dios. Realmente no puedes rebasar esos límites, pero si los rebasas, entonces quiere decir que ¿qué? Que no eras, ¿no? Así de simple. ¿Qué crees? Aquel que venía a la iglesia, que cantaba las alabanzas, que estaba pero reatento, que traía su cuadernito, su Biblia, ¿qué crees? Pues ya anda en el mundo. Qué triste. Entonces lo que la Confesión de Westminster declara y la Biblia enseña es que un hijo de Dios, no dice que un hijo de Dios no peque, dice que un hijo de Dios no puede fracasar totalmente. Ese es el punto. No puede vivir una vida de pecado constante, no puede. Que al grado de que pierda su fe. No está. Eso es lo que la doctrina de la perseverancia enseña. Y como consecuencia, pues que perdiera la salvación, pues no. Así que caemos, fallamos, porque todavía estamos en esta carne y unos desgraciadamente luchan más que otros. Puedo decir con toda así conocimiento de causa que unos cristianos luchan más que otros. Por mi experiencia he visto personas que realmente tienen unas caídas terribles, terribles. Y bueno, otros más leves, pero este cuerpo de muerte que nos describe ahí, como les digo en Romanos 7, pues Pablo, escribiendo en Romanos 6:19, dice, hablo como humano. ¿Se acuerdan que dice eso? Y después agrega, por vuestra humana debilidad. Ahí estamos, débiles. Somos tan frágiles en todos los sentidos que si algún movimiento cristiano se atreve a decir que ellos nunca pecan, fíjense nada más, se atreven a decir que nunca pecan. Hay movimientos así. O sea, tú dices, ¿por qué se atreven a decir eso? ¿Por qué dicen eso? Miren, ¿saben qué están haciendo con eso? Están prácticamente desmintiendo absolutamente todos los pasajes que se refieren a la debilidad humana. Prácticamente, o sea, contradicen la misma palabra. Si dices que nunca pecas, pues ya, ¿qué estás haciendo aquí, no? Vete al cielo, pero a ver cómo, ¿no? A menos que te eches al metro, pero mira, quién sabe si pases del techo, ¿no? El techo del mismo metro, ¿no? Ahí está. Pablo estaba aquí consciente de la debilidad humana y por eso precisamente les mencionaba lo de Romanos 7. Estaba consciente que los creyentes somos débiles, que él mismo era débil. Nosotros somos tan débiles, más de lo que imaginamos. No te sobreestimes, hermano. Eso es lo que yo te quiero decir y me digo a mí mismo. No te debes sobreestimar. En otras palabras, no me valorizo o no me valoro más de lo que realmente soy. Mejor subestímate. Sinceramente, mejor reconoce tu debilidad, subestímate, humillémonos delante de la poderosa mano de Dios y esperemos que cada día se manifieste su poder en nosotros, su fortaleza en nosotros. Cada día en la práctica de la palabra, no solamente en la lectura, sino en la práctica de la misma palabra, tu vida va siendo fortalecida de tal manera que te ves como los que, en el sentido espiritual, como los fortachones, esos que hablábamos. Esos se ven fuertes y robustos y todo, pero físicamente, porque su vida está muerta, ¿no? Pero tu vida, sin embargo,
está fortalecida por el poder del Espíritu Santo por medio de las palabras de Cristo, cuando dice, mis palabras son espíritu y son vida. Estás siendo fortalecido día con día, si no se te ven músculos, pero espiritualmente estás fuerte más que ellos. Sí, te vuelves un atleta espiritual, ¿no? Fortalecido en Cristo. Si no lo estás haciendo, si no estás practicando todo eso, entonces eres todavía más débil de lo que menciona la Biblia, ¿no? Entonces nos damos a veces el lujo, hay que tener cuidado en el sentido de que nos damos el lujo con las cosas pecaminosas sin considerar que en cualquier momento podemos caer. Hace muchos años leí un libro el evangelista, ¿cómo se llama? Billy Graham. Y una frase que se me quedó grabada ahí. Tu pecado no comienza cuando realizas el pecado, decía él. Tu pecado comienza cuando estás jugando con la tentación. Y tiene razón, por supuesto que tiene razón. Así que no améis al mundo. Cuando vemos a tantos chavos y sobre todo los chavos y los jóvenes, digo, perdón que lo diga, pero no estoy queriendo ofender a nadie, pero hay muchos jóvenes que cómo aman el mundo, y van tras el billete, pero en serio. No es el aspecto de buscar subsistir, buscar vivir, y con eso fuera suficiente. No, van tras de la lana. Por eso forman sendos carrerones. ¿Ustedes qué creen? ¿Para terminar en el tianguis? Y sin embargo muchos arquitectos, mírate, abogados y de muchas personas preparadas que tienen sus carreras, terminan en el tianguis. Y a veces ganan más, Y ahora ganan más en el tianguis que... Así que, Mario, pues ya, ¿para qué estás haciendo ahí? No estés haciéndole ahí. Bueno, a veces nos va mal en el trabajo, les va a ustedes mal, a veces alguien se queda sin trabajo y todo. Miren, cuando te pones en las manos de Cristo, cuando te pones en las manos de la bendita palabra, el Señor te sustenta. No estoy hablando de que te va a prosperar, ¿no? Estoy hablando de que te sustenta, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Ahí está. Él te va a sostener. Pero tienes que guardar ese equilibrio, ¿te das cuenta? Ese equilibrio en vivir una vida de acuerdo a los preceptos divinos y por supuesto luchar en medio de esta vida de pecado, en medio de tu propio cuerpo, de tu propia carne. Aunque Satanás ande como león rugiente buscando a quien devorar, de todas maneras el Señor también promete protegerte. Y así es nuestra carne, así es nuestra lucha. Entonces es una lucha espiritual continua en el mundo, Satanás y nuestra carne. Ahí está, el mundo, Satanás y nuestra carne, nuestros mayores enemigos. Entonces cuando un cristiano peca, lo primero que se ve en un verdadero hijo de Dios es que un cristiano peca, pero es inmediatamente disciplinado. Si no inmediatamente, es disciplinado. Porque Dios a quien ama, ¿qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, realmente ahí está el punto, ¿no? Cuando tú ves a alguien que no es fiel a la iglesia, tan fiel como debería, ¿no? No se le ven los frutos por ningún lado, y luego eventualmente anda ahí separándose y etcétera, y nunca le pasa nada. ¿Tú crees que es creyente ese cuate? Pues yo creo que no. ¿O qué? O por las que está pasando a lo mejor son aspectos internos que nadie conoce, pero realmente a veces la vida espiritual
se manifiesta, en la falla de la vida espiritual se manifiesta en tu vida física. Porque lo espiritual realmente queda intacto. Crece, sube como un termómetro, lo espiritual. No le pasa nada a lo espiritual. Entonces, ¿dónde tiene que obrar el Señor? En tu carne, en tu cuerpo, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando hablamos de la seguridad del creyente o la perseverancia de los santos, no estamos hablando de perfección, que se entienda bien. No estamos hablando de perfección. Estamos diciendo que un creyente verdadero no claudicará finalmente de su fe, a pesar de sus fracasos. Punto número 2, a ver si lo alcanzamos a ver. Realmente ya me queda poco tiempo, pero en segundo lugar, al estar hablando de la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos, no quiere decir que una persona que hizo profesión de fe o que aceptó a Cristo o profesó creer en algún momento puede depender de esa profesión. Pudiera depender de esa profesión. O en ese acto hecho en algún momento de su existencia pasada, algún compromiso superficial con la iglesia o con Cristo. Es decir, eso no quiere decir que esta persona pueda descansar ahora, rascarse la barriga o echarse a dormir, que tiene vida eterna y que eso pues, va a durar hasta el final, hasta para siempre. Una persona así simplemente no la tiene y ya. En otras palabras, no todo el que profesa conocer a Cristo realmente vive o tiene la vida de Cristo, la vida eterna. Una persona superficial no equivale a una salvación o a la vida eterna. Esto es lo que la Confesión de Westminster dice y la Biblia enseña. Entonces, un creyente genuino es seguro eternamente porque él persevera en la fe y demuestra que su fe es real con una vida cuyo patrón es la obediencia, la piedad y la santidad. Escuchen esto, 3 factores importantes: obediencia, piedad y santidad pudiéramos decir que son sinónimos, piedad y santidad. Pero ahí está, pudiera yo añadir algún punto más: obediencia, santidad y fruto, ¿no? Para que quede ya redondeado, ¿no? Ese es el punto. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Tu fruto cuál es? ¿Qué estás haciendo para Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hay algún servicio que estés prestando aquí a la iglesia? Te invitan al servicio y te haces disimulado, ¿no? No, pues no me gusta lavar los trastes, hombre. Miren, el día de la cena de Navidad había 4 hermanas lavando trastes ahí. 4, y no se daban abasto, De veras fue maratónico eso. Y había, por supuesto, muchas personas sirviendo, muchas hermanas que ni siquiera eran de nuestra iglesia y estaban aquí de meseras. Hicieron a un lado su egoísmo personal y vinieron a servir de meseras. Ni siquiera eran de nuestra iglesia. Y las hermanas de nuestra iglesia, bien, gracias, en sus casitas o sentaditas ahí, ¿no? No se comprometieron. Digo, ¿qué estás haciendo para Cristo? Sinceramente. Perdonen, hermanos, no es un regaño, pero realmente el creyente genuino, ya estamos diciendo, lo demuestra con hechos, con su vida espiritual práctica, obediencia, santidad y fruto. Si no es así, entonces se pone en tela de duda tu salvación, ¿no? ¿O cómo se va a demostrar? ¿Cómo se va a demostrar tu vida cristiana? ¿Cómo? ¿De qué otra manera se demuestra? Ustedes díganmelo. No hay manera, ¿verdad?, de irse. Bueno, yo creo que aquí me gustaría seguirle, pero tenemos un tiempo para un descanso y comenzar nuestra reunión dominical. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y
y la próxima semana continuaremos con nuestro estudio. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque sigues trabajando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a estar conscientes de lo que somos, de la salvación maravillosa y grandiosa que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a comprender que, Señor, somos oidores, pero también hacedores. Te pido, Señor, que demostremos nuestra salvación y demostremos que somos perseverantes, pero por tu gracia, no por nosotros mismos. Eterno Dios, te alabo y te bendigo. Prepáranos para nuestra reunión en el nombre de Cristo. Amén.